La semana pasada me tocó la oportunidad de poder estar con los hermanos en Coltauco y también me tocó, o sea, no me tocó, pero escogí un tema sobre la resurrección, diferente, no voy a hacer un copiar y pegar, tranquilidad. Pero les comentaba a los hermanos, no sé si ustedes lo habían pensado así o se lo han enseñado así, pero esta fecha del calendario cristiano, lo voy a decir así porque nosotros vivimos, aunque en un mundo muy mundano, nuestro calendario es cristiano de cierta manera. Y esta fecha del calendario cristiano es la fecha más importante para la cristiandad en general. Más que Navidad. Yo entiendo las diferencias que podemos tener incluso con Navidad, es decir, algunos por conciencia se abstraen de la celebración de Navidad. Pero esta fecha no se puede. Toda nuestra verdad teológica se basa en esta verdad. Cristo resucitó. De hecho, por eso nos reunimos un domingo, ¿no es cierto? Porque fue el día en que el Señor resucitó y fue el día en que el Señor incluso se empezó a aparecer a su iglesia y fue el día en que la iglesia entendió que tenía que reunirse. Todos los domingos son domingos de resurrección porque nos juntamos a celebrar la resurrección del Señor. Hoy particularmente es un domingo de una celebración particular porque, por lo que entendemos por fechas y la exactitud, sería un domingo como este en que el Señor resucitó como de verdad de veritas, podríamos decirlo así. Ya no es solo la conmemoración. Hace 2020, no, más, menos, 1900 y algo años, bueno, sería los 2025, el Señor resucitó. Hoy día no vamos a ver un pasaje de Hechos, vamos a tomar una pausa en el estudio de Hechos. Antes miré el YouTube y habían 52 predicaciones de Hechos. Me falta una subir, así que son 53 realmente las que hay. Llevamos harto, saqué el cálculo, son 13 meses y fracción. Harto. Y vamos a hacer una pausa en eso. Vamos a ir a un pasaje que está en Juan, así que les invito a abrir su Biblia al tiro, en Juan capítulo 11. No vamos a ver un pasaje hoy día en torno a la resurrección misma de nuestro Señor, ¿ya? Pero sí vamos a ver un pasaje muy importante, o el puntapié inicial quizás que da el Señor a esto. El pasaje donde el Señor declara: yo soy la resurrección y la vida. Y eso pasa en un contexto que es el que vamos a ver primeramente, luego vamos a analizar o ver algunas reflexiones con torno a eso. ¿Qué tenemos aquí? Para los que no conocen el contexto, el Señor le llega una noticia. Le dicen: el que tú amas, ni siquiera le dicen el nombre. El que tú amas está enfermo, ¿cierto? ¿Quién es ese que el Señor ama? Nos muestra que es Lázaro. Nosotros sabemos por la Escritura que Lázaro y sus hermanas, Marta y María, eran una familia muy querida para nuestro Señor, podríamos decir amigos íntimos. Por ende, Lázaro debe haber sido alguien, como la Biblia lo expresa, muy amado para el Señor. Le dicen: está enfermo. Lo más probable es que Marta y María mandan esta noticia con la esperanza, ¿no es cierto?, de que el Señor acuda a ellas y lo sane. Si ha sanado a otros, yo pienso en los cercanos al Señor. Si sanaba a personas desconocidas, ¿yo no podré tener un poquitito de eso? Pedir un poquitito, Señor, ven. No lo dicen textualmente, pero así es. Bueno, y el Señor, ¿qué dice? ¿Va al tiro? No. Espera 2 días para ir a donde está Lázaro. Y de hecho, cuando al fin de cuentas decide ir, los discípulos se preocupan, ¿no es cierto? Ahí es donde tenemos la declaración de Tomás: bueno, vamos a morir con él entonces. ¿Por qué? Porque donde vivía Lázaro estaba a poquito, más o menos 3 kilómetros al lado de Jerusalén, y ya estaba en los fariseos la idea de matar al Señor. Entonces no era cosa fácil llegar al lugar. Entonces el Señor después de 2 días decide ir. Más o menos algunos calculan que se demoraba más o menos un viajero en llegar a donde estaba Jesús 1 día. En dar el mensaje y volver ya otro día. Pero el Señor se demoró 2 días en ir. Por ende pasa 1 día en llegar, 2 días, y al 4.º día decide partir allá. O sea, por eso se demora 4 días en llegar allá. Vamos a leer el pasaje del verso 17 al verso 44. Luego vamos a ir haciendo una examinación del pasaje. Dice así: llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María
para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó y rápidamente fue hacia él. Pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde María le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, le siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció y dijo: ¿dónde lo pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Y Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadlo y dejadlo ir. Perdón, voy a tomar agüita. Juan en el verso 17 nos da al tiro un detalle. Y esto es importante para el contexto, hermano. Porque el Señor no espera 4 días para ir donde Lázaro particularmente. No es que el Señor quiera hacer un milagro en modo difícil. No es que para el Señor sea diferente resucitar a una persona 2 horas después de muerta o 6 días después de muerta. Eso no tiene que ver con que el Señor se está dando como una ínfule de grandeza, aunque la tiene. Según la historia, lo que nosotros sabemos y la gran mayoría de los comentaristas da sobre este texto, es que había un mito en el pueblo judío, que cuando un cuerpo moría, su alma se quedaba más o menos 3 a 4 días alrededor del cuerpo. Algunos dicen que según el mito se quedaba al lado y otros como que iba y volvía, como con la esperanza de volver al cuerpo. Eso no pasaba, obviamente. Y que cuando el cuerpo se comenzaba a podrir, el alma se iba, porque ya no había algo que hacer. No es casual que el Señor espere 4 días para volver. El Señor lo que hace es dirigirse a un lugar para borrar cualquier duda. Intencionalmente espera 4 días hasta que el cuerpo se comienza a podrir para que ni uno de los testigos tenga excusa de decir: no, esto no es un milagro esto no es una resurrección como una resurrección debiera de ser. Por eso es diferente esta resurrección. Este capítulo de Juan, de hecho, es una bisagra en el libro de Juan. En esta carta, en este libro, Juan viene narrando cosas incluso como que el Señor toma festividades judías y toma algunos aspectos para ir revelándose. Y Juan, de hecho, va diciendo que el Señor aparece diciendo: yo soy, varias cosas antes de decir esto. Y desde este pasaje en adelante, en el capítulo 11 y en el capítulo 12, se produce una bisagra, otro movimiento, otro avanzar en la historia del Señor, y Juan se concentra más hacia la última semana del Señor. Este milagro, hermanos, no es casual.
Por algo Juan le da tanta importancia y ocupa casi todo un capítulo. De hecho, todo un capítulo. Nosotros no leímos lo que viene después, pero lo que viene después es el complot para matar a Lázaro. Porque no podía haber ¿qué clase de poder es este? Quizás los fariseos decían. Hay que callarlo, hay que silenciar esto. El verso 18 y 19 nos aclara la distancia que tenía Betsaida, ¿no es cierto? Del lugar. Dice, yo leí una versión que es la Biblia de las Américas y dice 3 kilómetros. La versión de Reina Valera dice, si no me equivoco, una cantidad en estadios, no me acuerdo si son 15 estadios. 15 estadios. Un estadio son más o menos un quinto de kilómetro, por eso se denomina ahí para los matemáticos. Pero también nos dice que el funeral estaba acontecido. Los judíos eran un pueblo que acostumbraba a llorar la muerte así, pero con escándalo. Para nosotros es muy extraño. De hecho, yo tuve la oportunidad de estar en otro país y ver un funeral de un hermano, en una iglesia, todo, pero en otra cultura de funeral, donde la mamá del muerto se tiraba a llorar hacia adelante y habían gritos y toda la gente lloraba así escandalosamente. Y de hecho yo me asusté, yo pensé que algo malo estaba pasando, pero no entendía el idioma, nada. Y me recordaba de ese hecho cuando los funerales judíos eran así, se contrataban gente que lloraba, era con escándalo, había rajaduras de ropa, había un luto duro. Y si bien nosotros no tenemos un luto así, yo creo que este pasaje nos muestra una particularidad y es lo importante del día de hoy. ¿Cuál es el mayor enemigo del ser humano? Dejando a Satanás, los demonios detrás, y nuestra propia carne. La muerte. De hecho, Pablo en 1 Corintios 15 dice eso. El último enemigo, el postrero de todos, el que será destruido, ¿cuál es? La muerte. La muerte, hermano, es la causa. Si nosotros estábamos esclavos del pecado antes de conocer al Señor, es porque estábamos muertos. Y no muertos figurativamente. Si este cuerpo se encamina a la muerte, es porque está condenado a muerte. La muerte es algo real, no es algo ficticio. Entonces, estos ritos funerarios, estas ideas que nosotros tenemos incluso culturalmente, nuestros propios ritos sobre la muerte, sobre el dolor que provoca la muerte, nos recuerda lo frágiles que somos, lo lejos que estamos del Señor. Lucas 10:38 en adelante tiene la historia de Marta y María, ¿no es cierto? La historia que nosotros conocemos, donde hay una hermana mayor, al parecer mayor, por lo que podemos deducir, atareada, de una hermana que se pone a los pies del Señor. Esa Marta que se queja delante del Señor porque su hermana está ahí y yo estoy con todos los quehaceres, Señor. Es la misma Marta que aquí sale corriendo, que como que deja un poquito de los protocolos. Es interesante ese detalle porque habla de la desesperación y del dolor de Marta. Marta lo más probable es que era la hermana mayor porque se nombra primero y porque es ella la anfitriona y por eso en las historias que aparece está encargada de la casa. Y la anfitriona de la casa deja este quehacer de lado y sale al encuentro. Seguramente alguien le dijo, oye, se le acercó y le dijo, viene Jesús en camino. O no sabemos, quizás Jesús mandó avisar, no sabemos cómo se dieron los hechos. Pero sale corriendo y se postra delante del Señor y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Quizás Marta se debatía, ¿no es cierto? Porque no hay que pasar por alto que aquí hubo un mensajero de por medio. Ellas mandaron a alguien a avisarle al Señor. El que amas está enfermo, se está muriendo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? El verso 4 del capítulo 11. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Esa es la respuesta que lleva el mensajero. Entonces yo asumo que cuando Marta y María reciben esta idea, dicen, viene pronto, si no se va a morir, no es para muerte. Pero se murió. Entonces yo imagino a la pobre Marta tirándose a los pies del Señor y no entendiendo. Me dijiste que no se iba a morir. Me dijiste que no se iba a morir. Pero yo sé que todo lo que tú le pidas al Padre. Y esta disyuntiva, los comentaristas mayormente no dicen que Marta creía realmente como que ahora iba a resucitar Lázaro. Puede que por su cabeza ya haya pasado la idea. Pero nunca esboza esa idea. Porque era una locura pensar que un muerto puede resucitar después de 4 días. Era culturalmente impensado y yo creo que es físicamente impensado. Quiero llevarlo a esa idea. No es natural, así como de la nada, como que los muertos vuelven a la vida por casualidad.
Entonces es de esperar que ellas tenían la esperanza de que su hermano fuera sanado y no sabían qué es lo que quería porque, el Señor es mentiroso. Me dijo que esto no era para muerte, pero se murió. ¿Qué hago? Y ahí le dice, yo sé lo que tú le pidas al Padre te lo concederá. Y ahí Juan da un detalle que cuando uno estudia el texto se da cuenta. Cada vez que Juan en su carta dice que Jesús pide al Padre, usa un tipo de expresión. Y cuando Marta le dice lo que tú pidas, usa otra expresión. La que se usa con Jesús es de un par. Es como si yo a un amigo, a un cercano, a un igual, le pido algo. Porque Juan en su carta, uno de sus puntos principales, quiere demostrar que Jesús es Dios. Pero Marta no usa esa expresión. Y usa la expresión como de un desigual. Como que Jesús está bajo el Padre. En un sentido como de desigualdad. Marta todavía no entendía quién era el que tenía enfrente. Eso expresa el texto. Ella no entendía ese detalle. Entonces Jesús en el verso 23 le dice, tu hermano resucitará. Así, directamente, tu hermano resucitará. Y Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección final. No todos los judíos del primer siglo creían en la resurrección. Los esenios no creían en la resurrección. Marta al parecer sí. Los fariseos, por ejemplo, creían en la resurrección. Y Jesús le dice, yo no estoy hablando de esa resurrección. Estoy hablando de ahora. Ahora tu hermano va a resucitar. Y ahí el Señor usa el término, en el verso 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. En el antiguo mundo, hermano, cuando algo estaba muy relacionado con otra cosa, no se decía que le pertenece o algo, se decía que es. Si esta persona era muy honesta, se le dice, él es la honestidad. Por eso Jesús usa esta expresión de yo soy. Lo que el Señor le está diciendo a Marta. Marta, yo estoy tan íntimamente relacionado con la vida y la resurrección. Eso le está diciendo. Que yo soy esto. Y el que cree que yo soy esto, no va a morir. Y si muere, esa muerte no es eterna. Eso está diciendo el Señor. Jesús lanza varios yo soy en la carta de Juan. Él dice, en orden cronológico se los digo, dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Recién es el quinto yo soy, y luego viene yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el último en la cena, yo soy la vid verdadera. Y si se fija, varios de ellos tienen que ver con la vida en general. La vid, ¿qué nos enseña el Señor en la vid? Que en Él estos llevan fruto. Ahí hay vida. Los demás, fuera de Él, se queman. Yo soy el pan de vida porque yo soy el sustento de esta vida. Yo soy la verdad y la vida, no requiere más explicación. Pero el Señor quiere transmitir en esta carta aquello. Marta le dice, yo soy la vida misma, por ende la muerte no tiene más poder que yo. O sea, Cristo es la resurrección, y esto me gusta del lenguaje de la carta. El Señor no la trae, no la otorga, no la baja, no usa esas expresiones. Lo que quiere decir la Escritura es que, y que entendemos, es que fuera de Cristo no hay esperanza para vivir, solo hay muerte. Y hermano, si alguno de ustedes está escuchando esto y no es cristiano, lo voy a decir así como tal, no es creyente, usted está muerto. La Biblia no pone matices. A los jovencitos que vienen, que quizás los traen los papás, están muertos sin Cristo. Eso es una realidad que aunque tú no quieras creer, te vas a dar cuenta que un día es cierto. Ya sea en esta vida o cuando tu cuerpo muera. Hermanos, la muerte en la Biblia es algo muy serio. Usted puede ver la significancia de la muerte desde la caída. El ser humano cae y muere espiritualmente y su carne inmediatamente es condenada a volver
a la tierra. Y el mundo a su alrededor empieza a morir con él. Y le nacen cardos y espinas. Y el mundo empieza a tener encima la maldición de la muerte. Y empieza a haber muerte inmediatamente. La muerte en este mundo está tan ligada a él que si usted lo piensa, es necesario que las cosas mueran para que la vida en este mundo exista. Y Pablo incluso se hace ejemplo con la semilla. Es necesario que animales mueran para que otros se alimenten. En el primer siglo, lo primero que les muestra el Señor es necesario que animales mueran despellejados para que ustedes cubran su vergüenza de estar desnudos. La muerte está llena este mundo, hermano. Y nosotros nos rodeamos con la muerte todos los días. Todos los días porque aún luchamos con un cuerpo muerto y porque estamos en medio de una sociedad muerta. Este mundo, ¿qué cree que produce? Si los líderes del mundo son personas muertas espiritualmente, ¿qué cree que producen? Que producen vida, que producen sistemas que van a llevar al mundo a un lugar mejor, que van a traer el cielo nuevo y la tierra nueva a ellos, que son muertos. El mundo está muerto, hermano, sin Cristo. Eso es la realidad de la Escritura. Por eso el Señor tiene que declararle a Marta, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Entiende eso. Entiende esa verdad. Deja este dolor en mí. Y ahí el Señor hace un paralelo hermoso. Dice, yo soy la resurrección. Y ahí, por ende, lo vamos a poner así, el que cree en mí y muera, va a vivir. Yo soy la vida, por ende, el que cree en mí nunca morirá. ¿Cómo es esto? ¿Vamos a morir? Bueno, es que para nosotros morir no es morir, es dormir. Por eso el Señor dice, antes de ir a Lázaro, le dice, Lázaro solo está muerto. Entendemos que Lázaro todavía no tenía la resurrección real en su alma. Pero ocupa ese lenguaje. Por eso la Biblia también lo ocupa. Los que murieron en Cristo duermen, esperan, conscientemente, el día que el Señor vuelva. Porque no han muerto. Pero los que murieron en la carne, sin Cristo, van a resucitar a muerte. Siguen muertos y van a resucitar para seguir siendo muertos. Entonces la muerte, la semana pasada le hacía reflexionar esto a los hermanos en Coltauco. La muerte en la Biblia no tiene que ver con que el cuerpo se pudra, no tiene que ver con desaparecer, tiene que ver con un estado. La muerte en la Escritura es un estado, en la existencia del ser humano. El ser humano está existencialmente muerto. Esa es la gravedad de la muerte. Pero, bueno, por ejemplo, Juan capítulo 10, verso 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, dice el Señor, he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿en qué? En abundancia. Es que ustedes no entienden la vida. Eso, si yo pudiera poner al Señor en un lenguaje muy moderno, me lo imagino que dicen, es que ustedes no entienden lo que es la vida. La vida que Cristo anuncia no era la clase de vida que nosotros creemos que es la vida. Nosotros, seres nacidos con una naturaleza muerta, que vivimos en un mundo muerto, no experimentamos la real vida hasta que el Evangelio de Cristo nos salvó. No sabemos qué es la vida. Jesús le está anticipando a Marta, en el presente de Marta, lo que va a comenzar a suceder días después. Lo que va a comenzar a suceder pronto. Lázaro, para ellos, va a ser un pequeño atisbo, un adelanto de lo que el Señor va a comenzar a hacer un día como hoy, hace casi 2000 años. Con su resurrección, el Señor comienza a traer, ¿qué cosa? Los muertos a la vida. Esto es un anticipo para los presentes es esto. La resurrección, el poder de la resurrección, sí, es el día final, pero comienza ahora. Ahora comienza, y lo voy a decir así como en un lenguaje muy neopentecostal, a desatarse el poder de la resurrección. Porque eso es. El verso 27 dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que viene al mundo. Nosotros a veces somos injustos con la pobre Marta y recordamos a Marta más por su queja delante del Señor, por su hermana María que no hacía nada en la casa, y no por esta tremenda declaración de fe. Sí, Señor, yo he creído. Yo creo. El verso 30 al 32 dice, pues Jesús aún no había entrado a la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa
Consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle se arrojó entonces a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La misma, voy a decirlo así, queja que hace Marta. Yo personalmente no entiendo estas quejas en una insolencia. ¿Y por qué? Porque el Señor no las entiende así tampoco. No hay una reprimenda del Señor. A mí esta queja me recuerda mucho a las quejas de los profetas en el Antiguo Testamento, que se quejaban, pero no murmuraban, sino que al final de sus quejas encontraban consolación en la verdad del Señor. Pero hay quejas porque la muerte ha afectado al mundo, Señor. Los profetas dicen en el Antiguo Testamento, los malos parece que ganan. Los perversos se toman el poder y afligen a tu pueblo, y tu pueblo olvida la ley y te olvida a ti. Hay quejas. Y obviamente en el dolor, estas hermanas, Señor, nosotros te llamamos. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y dónde viene lo hermoso en esta parte del pasaje? El verso 33 dice: y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vieron con ella, llorando también, que vinieron con ella, perdón, se conmovió profundamente en el espíritu, y se entristeció y dijo: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Cuando estaba viendo este pasaje, busqué algunos comentarios, y hay algunos comentaristas que dicen que el Señor no se entristece, sino que se enoja. ¿Y de dónde sacan esta idea? Dije, y empecé a ver. Les voy a leer textual, porque no es eso lo real, les voy a explicar por qué, pero toda esa expresión que dice se entristeció profundamente es una sola palabra, que literal, si usted la busca en un diccionario en griego, significa propiamente el resoplar de un caballo, literalmente resoplar o rugir de rabia, que expresa fuerte indignación, o es decir, un sentimiento profundo que lleva a amonestar severamente. ¿Eso significa? Y yo dije, ¿cómo? ¿El Señor se enojó? Y algunos comentaristas dicen eso, como que habría que entenderlo más como que el Señor se enojó. Y si usted busca otros pasajes en una concordancia que usan esta palabra, siempre tienen que ver como con un enojo o con un mandato duro. Pero buscando el equilibrio, porque el texto no dice eso. Nosotros no vemos a Jesús enojado. Entonces tiene que haber algo más. Comentario, por ejemplo, como el de Hendrickson, dice que hay que entender al Señor más como empatizando con el dolor ahí. Y es lo que vemos después, a Jesús llorando, y a Jesús viendo, y Juan describe una situación de dolor. Entonces, ¿qué significado tendría esto realmente? Bueno, está bien, el Señor siente pena y llora, pero no es solo pena. Jesús no está experimentando solo dolores, el Señor está experimentando tampoco solo rabia como el significado en seco de la palabra. El Señor está experimentando dolor. ¿Usted ha experimentado dolor alguna vez? Pero dolor real, porque el dolor real no solo llora. En el dolor real nosotros lloramos y sentimos rabia y sentimos indignación, enojo y sentimos que las cosas son injustas y lloramos de nuevo. Porque eso es el dolor. Entonces el Señor lo que está haciendo al ver a la multitud llorar y ver a los que ama llorando es dolerse con ellos. Dolerse porque no hay nadie más que entienda la profundidad de la maldición de la muerte en el ser humano que el dador mismo de la vida, el que nos creó con el soplo de la vida. Él la entiende. Entonces se duele profundamente del dolor de sus hijos. Isaías 53, uno de los pasajes que el pastor leía adelante, el verso 4 y 6 dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Estos pasajes, hermanos, nos muestran eso. Esta profecía de Isaías se cumple en parte en pasajes como estos, donde el Señor carga con el dolor de los suyos y se empatiza con ellos. ¿Se imagina el amor tan grande del Señor que tomando una naturaleza humana que no le pertenece, que le es indigna, la toma para dolerse como nosotros nos dolimos con la muerte?
y sufrir los abates de la muerte como nosotros sufrimos los abates de la muerte. Cuando la maldición del pecado y de la muerte angustia nuestra vida y vivimos sus consecuencias, podemos tener certeza de que el Señor también vivió aquellas cosas. Entonces tenemos el verso más corto de la Biblia en el verso 35 que dice: Jesús lloró. El verso 35, hermano, en 2 palabras nos muestra más de la encarnación que muchos otros pasajes. De una manera tan práctica, el Señor llorando, sintiendo dolor. ¿Qué entendemos nosotros de la encarnación? Que el Señor vino y murió para que yo no muriera, y vino y resucitó para que yo resucitara. Eso es la encarnación. El verso 38 dice: entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos al alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y Juan vuelve a recordar este detalle. 4 días han pasado. Nadie puede poner en duda. Este cuerpo está muerto. Está muerto. Ya bajo los mitos judíos el alma se había ido a otro lugar. ¿Y qué hace Marta? Se olvida de nuevo de su declaración, la pobrecita, y se enfoca en ¿qué? En la muerte. Señor, ya está muerto, ya. No hay nada que hacer. Y Jesús, ¿qué hace? Recordarle la fe. En el verso 4 el Señor le dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. En el verso 23 le dijo: tu hermano resucitará. Y en el verso 25 y 26 le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo aquel que cree en mí no morirá jamás. Y le pregunta al final: ¿crees esto? 3 veces le dice a Marta que él va a resucitar de alguna manera a Lázaro. Pero es que yo entiendo a Marta, hermano. Yo entiendo a esa mujer, porque yo hubiese sido igual. Yo hubiese estado igual que ella. ¿Y Juan qué nos pone ahí? Que el Señor ora. No es necesario que el Señor haga esa oración. Lo hace por los demás. ¿Para qué? Y Él lo dice. Para que ellos crean. Ustedes crean que yo soy el que envió el Señor. Entonces en el verso 43, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados en venda y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo: desatadlo y dejarlo ir. Pero no podemos saltar por alto cómo el Señor hace el milagro. Número 1, es una oración pública que muestra que Él es el Mesías enviado, no otro. Y número 2, lo hace con una declaración. Grita a voz fuerte y declara como Juan lo puso en el capítulo 1. Él es el verbo, por Él y por Él existen todas las cosas, tal como en Juan 1, tal como en Génesis 1, solo el verbo dice y se hace. Nosotros pasamos por alto, hermano. Yo soy un poco friki por algunas cosas, pero si usted leyera lo que significa la teoría cuántica de superposición de campos, ¿cómo existe? ¿Por qué esta campana molecularmente no es este micrófono o un trozo de carne o un vaso con agua? Porque si usted supiera que esta cosa molecularmente está hecha de lo mismo que su carne, pero que solo está ordenado de una manera diferente, en una manera que los científicos no se pueden explicar cómo funciona matemáticamente eso, porque se estudian unas leyes matemáticas que recién se están aprendiendo, y que las combinaciones matemáticas son infinitas, en infinitas suposiciones de campos, de capas y de moléculas, usted va a empezar a razonar que lo que el Señor está haciendo con una orden es reordenar las moléculas de un cuerpo. Es maravilloso, hermano. Y lo que está haciendo el Señor es volver fluidos a su existencia, cosas que se habían evaporado a existir, la carne vuelve a tener forma, un corazón a latir, y lo más impresionante, un alma que no estaba en este mundo vuelve a aparecer en un cuerpo. Solo una orden le bastó para volver a revivir células muertas, regenerar fluidos y recuperar todos los órganos. Juan 1.3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Hermano, por maravilloso que parezca este milagro, que sí lo es solo una pincelada del poder desplegado por Dios Padre al traer a Cristo de la muerte. Hermano, luego de la resurrección de Cristo, ¿qué viene? La resurrección de todos los que creen en Él. Este milagro suena maravilloso, pero es chiquitito comparado con lo que viene casi una semana después de esto. Y así, hermanos, también, como a Lázaro, un día nosotros, Cristo nos llamó en el sepulcro de nuestra alma. Nos llamó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos levantó de la muerte para que podamos tener fe y conocer la vida en abundancia que significa ser un hijo de Dios. Este milagro nos muestra muy gráficamente hecho. De hecho, a nosotros nos encanta, los que no tenemos calvinistas, nos gusta porque yo he visto al hermano Claudio citarlo, ¿no? Los muertos no pueden decir resucitarse solos, ¿no es cierto? No pueden hacer eso. Entonces, por ende, el ser humano está muerto y no puede resucitarse solo, por ende, la salvación es monergista, solo es de Dios. Usamos ese texto como un argumento y el Señor lo muestra a través de esto. Hermano, nosotros no podríamos salir de nuestra muerte solos. Si no es porque el Señor un día en su santo evangelio nos confrontó y en una manera misteriosa que nosotros no entendemos hizo un llamado a nuestra alma, gritó nuestro nombre y nos llamó y nos dijo, sal fuera, y nos resucitó, pero realmente resucitado, hermano, no es fantasía, no es fantasía, estábamos muertos, realmente muertos. El poder de la resurrección no es algo que aparece cuando el Señor venga, ojalá venga mañana, hoy día a la tarde, pero no va a aparecer solo en el futuro. Aquí hay gente viva y afuera hay gente muerta. Y eso es real. Hagamos algunas reflexiones de este texto. Vamos a hacer 5 reflexiones sobre esto. Número 1. El día. Hoy celebramos el cumplimiento de la declaración de Jesús del verso 25-26. Cristo resucitó y en Él todo el que crea tiene vida eterna y volverá de la muerte de su alma hoy y en su cuerpo cuando Cristo vuelva. Y por muy maravilloso que parezca la resurrección de Lázaro, el día que el Señor venga, los muertos resucitarán del polvo. Cosas que nosotros no podemos hacer, y el Señor va a hacer. Y da lo mismo como murieron. Cremados, se pudrieron en la tierra, se perdieron en el mar. El Señor los va a armar de nuevo, no sé cómo, pero lo va a hacer, porque puede hacerlo. Hermano, y hoy también es un día de gozo y un maravilloso gozo, porque este poder de la resurrección que el Señor le dijo a María, ahora te voy a mostrar este poder de la resurrección, avanza en el mundo. 2/3 del mundo se está avanzando con el Evangelio. Y hay personas volviendo a la vida de la muerte, aquí, en la China, en Irak, en Afganistán, en Colombia, en México. Pero aún queda 1/3. Y tenemos la certeza, porque el Señor lo prometió, de que su evangelio va a resucitar personas en todo el mundo. Y que ni uno de sus escogidos se va a perder. Porque el poder de la resurrección es real. ¿Por qué? Porque la resurrección es tan real, y lo dije la semana pasada en Coltauco, es tan real como el combate naval de Iquique. Pasó, es real, es un hecho histórico. No creemos fantasías, no somos una religión más, no somos un credo más del mundo, ni una filosofía, no somos una conversación para equiparar con cualquier otra que divide a la gente en la mesa. Tenemos la verdad porque Cristo es la verdad y somos portadores de la verdad. Y por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y esa verdad es que Cristo resucitó. Número 2. El mismo Señor que se conmovió profundamente en el Espíritu y sufrió con los suyos, es el mismo Señor que permitió que lo subieran a una cruz para que nosotros no estemos en esa cruz. Y es el mismo Señor que volvió de la muerte para que nosotros no nos quedemos muertos. Hermano, bajo esa premisa, ¿cómo nosotros respondemos hoy a esa verdad? El jueves nosotros vamos un poquito más atrasados en Talagante que aquí con Primera de Juan.
Justo nos tocaba el pasaje de Primera de Juan, capítulo 2, verso 26 al 29. Donde Juan hace esta reflexión. Bueno, ya saben distinguir entre los falsos y los verdaderos maestros. Y ahora tienen que prepararse porque Cristo viene. ¿Para qué es esta vida? Si no es para prepararse para la verdadera vida. Hermano, el creer que Cristo es la resurrección y la vida es necesariamente desapegarse de la supuesta vida que este mundo tiene. Porque si entendemos que Él es la resurrección, entonces necesitamos lo que proviene de Él para vivir correctamente. Porque este mundo no le está otorgando una vida. Y eso nos lleva a pensar, tercer punto, ¿qué es lo que de este mundo tanto nos agobia o nos atrapa? Si este mundo está muerto. Todo lo que es de este mundo palidece, hermano, frente a la esperanza de la resurrección futura. Cuando Jesús nos dice que nos dará vida junto con Él, nada en este mundo es tan pesado como para no soportarlo. Nada. Y la muerte en este mundo y de este mundo se transforma para el cristiano en un anhelo y en una esperanza. Cuando yo siento que de verdad nosotros no razonamos bien esto a veces, porque de verdad estamos muy apegados a un mundo muerto. Y hasta que el dolor de verdad nos aprieta de verdad, no razonamos realmente lo que es la vida eterna y la esperanza que el Señor venga. O la esperanza que es morirse. Es muy raro eso porque suena antiintuitivo. Pero yo lo vi, hermano. Yo el viernes mientras estaba escribiendo este sermón, el viernes era 18 de abril y el día que murió mi papá, hace algunos años, 3, 4, yo soy muy malo con las fechas, no sé cuánto tiempo lleva fallecido mi papá. Pero yo recuerdo la semana antes de la muerte de mi papá con un cáncer terrible, hermano, que ya el tramadol no podía controlar. Mi papá lo único que hacía era levantar las manos y pedirle, decir, Señor, por favor, llévame. No aguanto más, le decía. Y el día que murió mi papá, yo le tomé la mano, me estaba agonizando, y yo oré y le dije al Señor, por favor, llévatelo. Y cuando se murió, ese mismo día me tocó hacer una reflexión en el funeral de mi papá, en el velorio. Y yo le dije a los presentes, que había muchos no cristianos, les dije, aquí van a haber pena, pero no desesperanza. Porque ¿sabe la paz? Obviamente me da pena que mi papá se haya muerto. Obviamente, a todos, si somos Marta y María, nos da pena que nuestros muertos ya no estén con nosotros. Obviamente. Pero cuando uno de esos muertos se va en Cristo, no sabe la paz que da. Yo tengo profundamente paz. Yo un día le dije a mi hermana, no hay nada que yo le pudiera ofrecer a mi papá hoy día para que volviera a este mundo, si está con el Señor. Y el día en que nosotros el dolor nos agobia en este mundo, es el día realmente que entendemos que este mundo no vale nada y que nos apegamos a cosas que no valen nada. Y una existencia que no tiene razón, que es finita, que está condenada a desaparecer, a cosas que están condenadas a desaparecer. El Señor, y lo recuerdo, nos dice, yo soy la resurrección, por ende, si creen en mí, si mueren, van a vivir. Como yo soy la vida, si creen en mí, nunca, nunca van a morir. Nunca. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, y esta es una verdad que cada día debemos abrazar para que el mundo que nos rodea no nos desenfoque de nuestro propósito real. Para que no se nos haga olvidar hacia dónde nos dirigimos. No, nosotros nos dirigimos a una vida eterna con Cristo. Esta vida tiene que, según la Biblia, 70, 80 años lo más fuerte. Eso es todo. Suena harto, pero no es tanto. Si uno lo compara con el infinito, con la eternidad, no tiene. Ya 100 años parecen poco al lado de 1000 años. Imagínense cuánto parece 100 años al lado de una vida eterna. Y pareciera que esto fuera todo muchas veces para nosotros. Juan
11 del 45 al 46, y aquí quiero pasar a una cuarta reflexión. Después de la resurrección de Lázaro, escribe Juan, dice, por esto, muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Hermano, de estos dos versículos que leí ahora, ¿a cuál pertenece usted? ¿A los que creen o a los que no creen? Porque la verdad de la resurrección como un hecho histórico demanda una respuesta. ¿Crees en ella y por ella obtienes vida eterna? ¿O no crees en ella y sigues muerto? Primera de Corintios 15, 22 dice, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Y lo vuelvo a decir si hay alguien aquí que no se ha rendido ante los pies del Señor. Estás muerto. Y lo vas a entender ahora en este mundo o cuando mueras en este mundo. Pero es una verdad. Y esa verdad de la resurrección demanda una respuesta. Necesitamos la resurrección de Cristo porque sin Él estamos muertos. Y vuelvo a repetir, no te confíes. No eres dueño de tu vida, no te pertenece el mañana y las cosas de este mundo que amas están condenadas a desaparecer con este mundo. Este cuerpo está condenado a desaparecer porque le pertenece a este mundo, en una naturaleza aún caída. Y todo lo que este mundo ama, todo lo que este mundo exalta, todo lo que de este mundo nos seduce, todo está condenado a desaparecer. Y número 5, hermanos, si la resurrección es una verdad, si la resurrección es una verdad que merece una respuesta, y nosotros decimos, somos de los que creímos con Marta y con María, somos de ese grupo, no somos de los que fuimos con los fariseos a acusarlos sin creer. Bueno, ¿es esa la verdad de la resurrección el motor de nuestra vida cristiana? Porque nosotros llevamos estudiando, ya dije, más de 13 meses Hechos. Y es la verdad de que Cristo resucitó lo que hace a la iglesia predicar el Evangelio. Y estar dispuesta a morir en tribunales, en circos romanos, azotados, crucificados, quemados. Por si usted no sabía, a los cristianos los agarraban, los amarraban a un poste y les prendían fuego y los usaban de poste en la noche. Y los cristianos estaban dispuestos a hacer eso, porque Cristo resucitó. Lo vuelvo a preguntar, ¿de verdad es esa la motivación del cristiano hoy en día? De nosotros, particularmente, Iglesia Bautista Gracia y Verdad. ¿O no predicamos esta verdad? Porque de aquí adentro, sí, obviamente predicamos esa verdad. ¿Y afuera? ¿O hay miedo? ¿O hay flojera? ¿O hay cosas más importantes? Hermano, no sé si lo puedo decir así, pero ayer debería haber estado llena la iglesia para salir a predicar. Cualquier otra reunión de la iglesia está llena, menos los evangelismos. Y yo creo que todos tenemos, yo muchas veces no he venido a evangelismo porque me tocaba trabajar, otras cosas. Y hay cosas de repente que surgen. Pero siempre hay algo más importante que hacer. Entonces ahí es donde yo me puedo preguntar, bueno, ¿es de verdad para toda la iglesia así de importante la predicación del evangelio? Lo que vemos nosotros en la carta de Hechos, como que la iglesia se impulsaba y se motivaba, y vamos, esto es importante porque esto es la predicación del evangelio, hay que seguir adelante y hay que salir y hay que avanzar y no importa lo que pase, no importa que se enfrente a nosotros, porque Cristo resucitó. ¿Eso de verdad es nuestra verdad más importante? ¿En la práctica? ¿O son las otras cosas que nos hacen iglesia las más importantes? ¿Cuál es nuestra respuesta a la declaración del Señor? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuál es nuestra respuesta frente al hecho histórico de que un día como hoy el Señor resucitó? ¿Cuál es la verdad? No lo que decimos a los pastores, a otros hermanos.
que sí, es lo más importante. Esta verdad, hermano, trastornó el mundo. Y cuando le dijeron a los apóstoles que, bueno, váyanse, pero no prediquen más sobre la resurrección. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Hermanos, si esto de verdad es la vida del creyente, y esto es un mea culpa para todos, para mí y para todos, si esto de verdad es lo más importante, nosotros no pudiéramos callar esta verdad. Porque entenderíamos, de verdad haríamos una diferencia en vernos a nosotros muertos y a nosotros vivos. Y entenderíamos el dolor que debe sentir la gente afuera que está muerta. Pero nosotros no hacemos esa diferencia porque para nosotros no hay una diferencia real a veces entre estar muerto y estar vivo. La diferencia pareciera simplemente que ahora me he visto medio elegante y voy a la iglesia el domingo. Y el jueves a una reunión y algunas reuniones entre medio los días sábados cuando hay en la iglesia. Y eso es todo lo que significa el Evangelio. El Evangelio es un mensaje que se proclama, el Evangelio es Jesucristo mismo y el Evangelio es una verdad que demanda, lo voy a decir así, demanda ser anunciada. El primer decreto que hizo el Señor después de resucitar es ir y predicar mi Evangelio a toda criatura. Y el Señor más encima le da la importancia de decir, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, porque el día que resucitó el Señor toma esa autoridad. Por ende, esta verdad no solo demanda una respuesta el día en que nosotros creemos en esta verdad y te dice, ahora tengo vida eterna. Demanda una respuesta del creyente todos los días en cómo dirigimos nuestra vida, en cómo priorizamos nuestros tiempos, en cómo priorizamos las cosas que nos importan, en cómo priorizamos de realmente en qué gastamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra vida. ¿A qué le estamos dedicando tiempo? ¿A cosas muertas o al que vive? Es así de simple. Lo que me gusta de Juan en su evangelio y en sus cartas es que Juan es súper drástico. Todos los que hemos visto las cartas de Juan ahora hemos visto, ¿es luz o oscuridad? ¿Es muerte o es vida? O te tropiezas o caminas. Así de simple. ¿Estás muerto o estás vivo? ¿Eres o no eres un creyente? Hermano, esta respuesta, la resurrección, con esto terminamos, no puede ser solo algo en que nosotros recordamos una vez al año, lloramos, cantamos bonito. ¿Algún hereje comerá huevos de Pascua? No puede ser solo eso. No puede ser solo una historia de Instagram con un versículo bonito. No puede ser solo compartir algún artículo de coalición del Evangelio, o hombres bíblicos, o legado bautista. Hay mucho. Es bonito hacerlo. Pero no puede ser solo eso, hermano. Por eso nos juntamos todos los domingos a celebrar la resurrección. Porque esto es lo que nos trae a este lugar, a celebrar la resurrección. No lo puede traer a la iglesia el solo ver a su hermano, el ver a los que le cae bien, el venir a ser servido, el venir a comer un rico break. Eso no puede ser. ¿Por qué usted viene a la iglesia? Usted viene a celebrar junto con sus hermanos que el Señor resucitó. Y todo lo que la iglesia hace hacia afuera es anunciar que Cristo resucitó. Y todo lo que la iglesia hace internamente es vivir conforme a la vida que el Señor le dio en esa resurrección. Oremos. Señor nuestro, te glorificamos, Señor, porque tú estás vivo, Señor. Ciertamente vivo, Señor. No solo en espíritu, Señor, no solo en tu...